líderes para el bien, la fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional. Como siempre, tratando de compartir con ustedes temas que entendemos son de interés nacional. La válvula de escape. Por años, personas que tienen un poquito de edad, 2 o 3 décadas, digamos que por encima de 20, 25 años, pues tienen que haber visto en el tiempo programas interactivos donde la gente llamaba por teléfono, donde la gente se quejaba, donde los comunicadores asumían roles protagónicos y hacían denuncias, se quejaban, hablaban duro y todo esto. Y yo muchas veces me preguntaba, bueno, pero ¿por qué será que lo hacen? Y ustedes pueden recordar una cantidad de programas, algunos de ellos muy famosos, que todavía existen, pero que los iniciadores de los mismos pues ya fallecieron en el tiempo. Los influencers de hoy pues han querido desplazar o sustituir o llenar ese vacío, y entonces también han estado comunicando y sirviendo de válvula de escape, porque ellos mismos se desahogan. La gente muchas veces llama a esos espacios, a esas plataformas, se desahogan, dicen lo que piensan, lo que sienten, cuentan sus dramas, noticias que muchas veces pues no salen de forma inmediata. En los medios tradicionales pues salen prácticamente al instante en las redes sociales, y son de las cosas que yo digo que favorecen a la existencia de las redes sociales. Se ha querido satanizar el uso de las redes sociales en el tiempo, sobre todo en los últimos 5 años se ha hecho mucho énfasis, incluyendo escenarios mundiales, donde por ejemplo el Foro Económico Mundial llegó a establecer temas específicos relacionados con las redes sociales y las fake news, queriendo indicar con esto que la información que se comparte a través de redes sociales pues no es verídica y que son noticias falsas. Con el tiempo y sobre todo con el desempeño de los gobiernos de turno, mucha gente ha ido pensando diferente, sobre todo adjudicándole las noticias falsas a los gobiernos que manipulan la información, y siempre lo han hecho. Antes de la existencia de las redes sociales, el cuarto poder siempre estuvo muy cercano a los gobiernos de turno, salvo algunas excepciones de algunos programas que evidentemente pertenecían a un interés opositor. Ahora con las redes sociales las cosas han cambiado mucho, porque cualquier persona en cualquier parte del mundo y en cualquier momento se convierte en un reportero, utilizando su celular, su móvil, su cámara, su audio, para capturar imágenes, eventos, hechos, acontecimientos del mismo momento, y en ese mismo instante pues la gente se entera de esos eventos, de esos hechos, y a veces de tragedia, muchas veces de tragedia y situaciones realmente delicadas. Muchas denuncias que se hacen en vivo, en el sentido de que en el momento en que ocurren las cosas, la persona que tiene empatía sobre la situación aprovecha el momento y también transmite o utiliza aquellos influencers que tienen mejor posicionamiento y les envían informaciones. La mayoría de los influencers no tienen equipos de trabajo, en el sentido de tener redactores, reporteros y cosas así, sino que tienen su plataforma, y por el auge que van adquiriendo, el rol que van desempeñando y el papel que van jugando, pues se van ganando audiencia, y la gente va tomando confianza, y muchas veces comienzan a enviarle, sin que ellos estén buscando la información, una cantidad de noticias que acaban de acontecer
en un momento determinado. Pero nosotros, como quiera que sea, hemos querido denominar a estos procesos de actitud y conducta voluntaria, espontánea de la gente, como válvula de escape. Y todo este tema que se ha venido debatiendo en las últimas semanas sobre la ley Mordaza, que no es nuevo, hace un tiempo nosotros mismos habíamos escrito y habíamos publicado artículos relacionados con lo mismo. En una ocasión, cuando comenzaba el tema, llegamos a escribir un artículo que hablaba claramente de la ley del sátrapa, adjudicándole el intento de satrapía a la ley del DNI, que dicho sea de paso, fue considerada en aquel momento pues inconstitucional. Y a partir de ahí, esa ley que ya estaba lista o que ya casi prácticamente había sido promulgada, se tuvo que detener y someter a revisión. Llegamos a escribir luego otro artículo que denominábamos la Comisión del Sátrapa. ¿Por qué? Porque entendíamos que de ahí no podía salir mucha cosa. De hecho, han pasado ya 1 año, 2 años, después de esa promulgación y de esa observación y resometimiento para modificaciones, y todavía no se puede decir que se tiene la ley ya lista para su implementación. En la primera etapa se hablaba de que faltaba el reglamento y cosas así, el procedimiento, pero eso echó hacia atrás y todavía se está esperando que se complete. Estas publicaciones que se hacen en las redes, denuncias, demostraciones que se dan sobre situaciones de abusos, videos que se toman y que se capturan en el acto, en el momento en que ocurren los eventos, echan por tierra la idea de que lo que se transmite en las redes sociales es una fake news. También nadie puede negar que en la otra cara de la moneda están los abusos que cometen los comunicadores cuando llegan al irrespeto, cuando llegan a hacer acusaciones, cuando se meten en terrenos incluso de la privacidad, de la vida privada de las personas, como si fuesen paparazzis, y hacen acusaciones, difaman. Y entonces ya esa parte de la difamación, la injuria, la misma extorsión, que muchas veces no comienza por parte del comunicador, sino que la persona que se entera de la información puede ser que se acerque al comunicador para que retire esa información y le hace oferta de dinero para que eso no ocurra, o se entera de que un medio tiene una información que va a salir a la luz, una información relevante, una información que no le conviene a la persona, y entonces se acercan y hacen ofertas. Y eso es chantaje, extorsión, como usted le quiera llamar. Pero también se da al revés cuando es el comunicador que tiene la información y entonces de una manera maliciosa se acerca a las personas potencialmente afectadas y le dice: mira, yo voy a publicar esto, mira a ver qué tú vas a hacer. Y ahí surge una negociación donde por dinero, por prebendas, por una satisfacción económica, pues esa información sencillamente se frena. Y de ahí han surgido una cantidad de acusaciones, contraacusaciones, denuncias de medios que han tenido esa mala práctica en el tiempo. Algunos medios incluso famosos pudieran haber sido señalados en algún momento, porque muchas veces esa información que se recibe y que luego se comunica no viene como consecuencia de una real investigación periodística, sino porque existen en las instituciones caballos de Troya que hacen un trabajo, y luego de que hacen el trabajo porque tienen el interés de hacerle daño al funcionario o a alguna persona internamente, entonces van con la información y con las evidencias, con las pruebas, y se le entregan a un medio. Y nadie sabe el tipo de negociaciones que se pueden producir entre esa persona que tiene la información verídica, real, interna de una entidad, y aún violentando esos temas relacionados con la confidencialidad, pues filtran la información y esos medios se hacen eco de ellas. O sea que fíjense que todo este tema de lo que es el chantaje, la extorsión, que se da, y muchas veces la gente entiende que se da en los medios, pueden venir
como consecuencia de iniciativas externas o internas, ya sea de la institución misma como de los medios que procuran la información de una manera u otra. El hecho de tener ese libre acceso a la información muchas veces también hace que exista entre líderes de opinión y las distintas entidades cierta comunicación, de manera tal que informaciones que pudieran ser privilegiadas son filtradas y luego son comunicadas. Pero mientras tanto, dadas las cacerolas que están sonando todos estos días en la ciudad capital y en otra parte del país, protestando precisamente contra el Código Penal y los articulados que se han incluido allí de forma maliciosa, ¿verdad? Se ha entendido que se han incluido de forma maliciosa, con esto pretendiendo callar, pretendiendo censurar o que la misma persona se autocensure y que no se atreva a decir lo que piensa o lo que siente, so pena de un sometimiento a la justicia y con penas que sencillamente son privativas de libertad. Entonces, esa válvula de escape se ha querido frenar a través de estas leyes. Hay todo un tema, todo un cuco, todo un miedo que se ha querido infundir en los comunicadores a través de la puesta en vigencia de esta denominada ley mordaza o leyes mordaza que están en el Código Penal, y que entraría en vigencia prácticamente en la primera semana del mes de agosto. Por eso, las actividades que se tienen en la calle, cacerolazos, marchas, visita a la bandera, a la Plaza de la Bandera, donde también se suman otros elementos que no tienen que ver con el tema de la ley mordaza, sino también con el tema de la reforma fiscal y otros temas más que implican medidas que el gobierno ha venido tomando y que gran parte de la población ha considerado le perjudican. En ese sentido, pues, creo que el tema de la válvula de escape es algo que debemos preservar, porque si la gente no tiene la posibilidad de desahogarse, de decir lo que piensa, pues estaríamos nosotros teniendo un caldo de cultivo en cada una de las casas donde la gente se siente agraviada por las medidas, y vamos a tener entonces, ya que no se puede hablar, ya que no se puede fiestar, ya que no se puede tomar un trago, ya que los colmados no pueden beber bebidas alcohólicas, hay una serie de cosas que sencillamente van cerrando puertas, donde la gente no entiende, no sabe cuáles canales utilizar para o divertirse, o relajarse, o desahogarse. Hemos estado cerrando puertas, y con esto de la ley mordaza cerramos una puerta más que hará insostenible el clima de paz en el cual ha vivido el país, una paz también aparente, porque hay muchas inconformidades, muchos abusos que se vienen cometiendo, sobre todo con lo que ha tenido que ver con la ley y el orden en la República Dominicana. Seguimos con ustedes y nuestro próximo comentario en Líderes para el Bien, la fuerza de la verdad, conceptualizando y más el soberano mandante, el interés nacional. Fuerza de la verdad.